Mudarse nunca había sido tan difícil como esa tarde de junio de 2018. El sol caía a plomo sobre la carretera que nos llevaba a nuestra nueva casa, y mientras miraba por la ventana del coche, sentía que cada kilómetro me alejaba no solo de mi ciudad, sino de todo lo que conocía. Mi padre no dejaba de hablar de la oficina, de su nuevo trabajo, de cómo todo iba a ser una gran oportunidad, pero yo apenas escuchaba. Todo parecía extraño. Incluso el aire olía diferente, más pesado, como si el mundo hubiera decidido cambiar conmigo. Apenas instalados, lo primero que hice fue abrir mi laptop. Mis 3 amigos de toda la vida, Edward, Frankie y Mark, se convirtieron en mi ancla. Habíamos hecho un pacto de videollamadas semanales por Facebook, una especie de ritual para mantenernos cerca, aunque estuviéramos a cientos de kilómetros de distancia. Aquella noche de viernes, como cualquier otra, nos conectamos. La pantalla se llenó de sus rostros, risas y saludos. Edward siempre tenía una broma lista. Frankie mostraba algo de su nuevo hobby de cocina. Y Mark siempre parecía guardar un aura de misterio detrás de su sonrisa. ¿Vieron el partido?, preguntó Mark mientras se acomodaba frente a la cámara. Hablamos del Mundial de Fútbol, de goles, polémicas y apuestas entre nosotros, hasta que de manera casual, Mark mencionó algo que me hizo fruncir el ceño. Chicos, encontré algo en la Deep Web que, no sé si deberían verlo, dijo, con esa sonrisa torcida que ya me daba mala espina. Antes de que alguien pudiera preguntar qué era, compartió un enlace y se abrió un video. Al principio parecía un mal corto de terror, con alguien corriendo en un pasillo oscuro, pero en cuestión de segundos, todo cambió. Lo que vi fue inhumano. Un hombre desollado vivo por alguien con una máscara grotesca, similar a la de Scream. La cámara temblaba y los gritos se mezclaban con un silencio que dolía. No era cine. No podía serlo. Mark, con esa calma que me helaba la sangre, explicó: lo encontré en la Deep Web. Nadie más lo tiene, es auténtico. Un frío recorrió mi espalda. Edward apartó la mirada. Frankie hizo un gesto de asco, pero yo no podía dejar de mirar. No podía creer que algo así existiera. No terminó ahí. Mark, sin previo aviso, envió otra imagen. Una mujer sin brazos ni piernas, acostada sobre un piso frío y sucio, con una expresión vacía. La foto estaba etiquetada como muñeca número 30. En la descripción, palabras que nunca deberían existir se entremezclaban con datos, fechas y algo que sonaba como instrucciones. Mi estómago se revolvió y la ansiedad se instaló en mi pecho. Mark, ¿por qué tienes esto?, logré preguntar, mi voz temblando. Él solo se encogió de hombros como si fuera un coleccionista mostrando una obra de arte macabra. Nunca lo había visto así, nunca imaginé que tuviera esa fascinación por lo grotesco. Fue entonces cuando algo más ocurrió. La pantalla parpadeó y un nuevo usuario se unió al chat. No tenía nombre. Solo estaba él frente a la cámara con una máscara que parecía hecha de la cara real de un cerdo. Mis ojos casi no podían creerlo. La figura no hablaba al principio, solo nos miraba con ojos vacíos. De repente nuestras computadoras se congelaron, los videos se congelaron en un segundo que parecía eterno. Y luego comenzó el horror. El intruso comenzó a manipular nuestras pantallas. Cada acción estaba sincronizada con movimientos que no podíamos detener. Mostró en vivo cómo torturaba a la mujer de la foto con un hacha, mientras su voz metálica hablaba de buscar muñecas nuevas para refrescar su rutina sádica. Cada golpe, cada sonido era imposible de borrar de mi mente. Entré en pánico. Mi respiración se aceleró. Mi corazón golpeaba como un tambor frenético. Lloré, grité, pero no había nadie que escuchara. Mis amigos estaban igual de paralizados, sus rostros congelados en el horror. El tiempo parecía haberse detenido, y mi mente buscaba un escape que no existía. Y de pronto, como si la realidad misma tuviera misericordia, todo terminó. La pantalla volvió a la normalidad. Mark estaba allí, Edward y Frankie también, y ninguno decía nada. Nadie mencionó al hombre cerdo. Nadie mencionó lo que acabábamos de ver. Esa noche, mientras trataba de dormir en la nueva habitación que ya no me parecía segura, las imágenes no me dejaron. Cada sombra era su máscara, cada sonido era su voz. El miedo se convirtió en pesadillas recurrentes, y cada vez que despertaba, temblaba como aquella noche.
Habíamos hecho un pacto silencioso de nunca hablar de lo ocurrido, pero el recuerdo se filtraba en cada pensamiento, en cada silencio. La Deep Web había tocado nuestra realidad de manera irreversible. Pasaron semanas, y la rutina intentaba imponerse. Llamadas semanales, risas forzadas, conversaciones triviales. Pero cada vez que Mark mencionaba algo sobre colecciones o videos raros, un escalofrío recorría mi columna. Sabía que algo en él había cambiado. Sabía que algo en mí también. La curiosidad por lo oculto se mezclaba con el miedo, y cada noche se volvía más difícil distinguir entre sueño y realidad. Un viernes, mientras revisaba mi correo, un mensaje sin remitente apareció en la bandeja de entrada. Solo decía: muñeca número 31, ¿lista para jugar? Mi corazón se detuvo. Todo había comenzado otra vez. La Deep Web, el hombre cerdo, la obsesión de Mark, parecía que lo que creímos que terminó en realidad nunca lo había hecho. Los días se volvieron más largos, pero no en horas, sino en la sensación de espera constante. Cada sonido de la casa, el crujido de las maderas, el zumbido del refrigerador, el leve chirrido de las ventanas, me hacía saltar. Miraba la pantalla de mi laptop con desconfianza incluso cuando no había llamadas programadas. Edward y Frankie intentaban mantener la normalidad, enviando memes, jugando en línea, pero yo no podía. Algo dentro de mí había cambiado. Había visto demasiado para volver a sentirme seguro. Mark, por su parte, comenzó a comportarse de manera extraña. Durante las videollamadas, a veces desaparecía por segundos, dejando la cámara encendida mientras se escuchaban sonidos de teclado, clics y respiraciones que no eran las suyas. Cuando le preguntábamos, simplemente decía: nada, solo explorando, cosas nuevas. Su voz, antes familiar y confiable, ahora tenía un tono distante, frío, como si hubiera descubierto un mundo donde la normalidad no tenía cabida. Yo quería confrontarlo, pero sentía miedo incluso de sugerirlo. Algo en su mirada había cambiado, como si supiera algo que nosotros no debíamos saber. Una noche, incapaz de dormir, me puse a investigar por mi cuenta. La curiosidad, mezclada con el miedo, me empujó a buscar pistas sobre la Deep Web. No quería encontrar lo que Mark veía, pero necesitaba entenderlo, racionalizarlo. Descubrí foros cerrados, enlaces que desaparecían tan rápido como aparecían, y nombres que se repetían en diferentes contextos: muñeca, colección, ritual. Cada resultado era más perturbador que el anterior. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba cerrar las pestañas, pero un escalofrío me recorría. Todo parecía tan real, tan cercano. Los viernes se convirtieron en un suplicio. Las llamadas con mis amigos dejaban de ser diversión y se transformaban en una especie de ritual de supervivencia. La anticipación de lo que Mark podría mostrar nos mantenía en silencio durante minutos, con las manos temblorosas sobre el teclado. Cada vez que la palabra video aparecía, mi estómago se revolvía y la sensación de impotencia crecía. Frankie intentaba bromear, Edward se mostraba nervioso, pero yo estaba atrapado en una espiral de paranoia que no podía romper. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Un mensaje directo de un usuario desconocido, que no era Mark, ni Edward ni Frankie. Solo un icono vacío y un nombre que no tenía sentido. El texto era breve: te estamos observando. No había emoticones, no había errores tipográficos, solo esas palabras. Cerré la laptop, mi respiración se aceleró y las manos se me sudaban. Intenté pensar que era una broma, un hacker random, pero el recuerdo del hombre cerdo me obligaba a no subestimarlo. Las pesadillas regresaron con mayor intensidad. Ya no era solo la imagen de la mujer o del hombre desollado, era la sensación de estar vigilado. Cada sombra en la habitación parecía tomar forma, cada ruido del vecindario parecía acercarse a mí. Mis padres no entendían mis cambios. Me aislaba, hablaba poco, revisaba cada dispositivo antes de dormir. Ellos pensaban que era estrés por la mudanza, pero yo sabía que no era eso. Sabía que algo oscuro me había tocado y que no me soltaría fácilmente. Un viernes Mark envió un enlace durante la videollamada. Antes de abrirlo, todo en mí gritaba que debía ignorarlo, que debíamos desconectar. Pero la presión del grupo, la fascinación macabra y la necesidad de entender lo llevaron a todos a mirar. La pantalla cargó lentamente, y cuando apareció, mi mundo pareció congelarse nuevamente. Era un lugar que no debería existir. Un cuarto frío, paredes desnudas, y allí, en el centro,
Una figura que reconocí al instante. El hombre cerdo, moviéndose con una calma escalofriante, observando la cámara como si supiera que lo estábamos viendo. Nadie dijo palabra. Edward parecía a punto de desmayarse. Frankie intentaba apartar la mirada y yo no podía dejar de mirar. Cada gesto del hombre cerdo era meticulosamente calculado. Cada movimiento transmitía un mensaje que no lograba descifrar. Mark, por primera vez, estaba pálido. Su voz temblaba cuando intentó hablar, pero no salió nada. Entonces, de manera inesperada, la figura se inclinó hacia la cámara y dijo algo que me heló la sangre. «Es tu turno de elegir la próxima muñeca». El terror me inundó de golpe. No era un juego, no era ficción, no era un mal sueño. Era una amenaza directa, una invitación a un horror que no podía controlar. Cerré los ojos, respiré hondo, intentando calmarme, pero mi mente ya estaba atrapada en la espiral del miedo. Desde aquella noche, cada vez que escucho un sonido distinto en mi computadora, cada vez que un correo aparece sin remitente, siento que el hombre cerdo está más cerca, que la Deep Web no es un lugar remoto, sino una puerta abierta hacia lo imposible. Mark dejó de compartir enlaces, pero su mirada a veces se pierde en la pantalla, como si aún estuviera conectado a algo que nosotros no podemos ver. Incluso Edward y Frankie empezaron a mostrar cambios. Pequeños gestos nerviosos, mirar sobre sus hombros, evitar ciertas palabras. Todos nosotros estábamos bajo una especie de vigilancia invisible, una sombra que se colaba en nuestra rutina, en nuestras conversaciones, en nuestros sueños. La curiosidad que nos llevó a la Deep Web se había transformado en una prisión, y cada día se sentía más difícil distinguir entre la seguridad de la realidad y la amenaza constante que se había filtrado en ella. Esa sensación de vigilancia constante se intensificó hasta que no quedó espacio para la normalidad. Una noche, mientras intentaba dormir, la laptop de Mark comenzó a encenderse sola. La pantalla se iluminó en la oscuridad de mi habitación, y en ella apareció nuevamente el hombre cerdo. Esta vez no había intermediarios, no había alertas ni enlaces compartidos. Estaba frente a nosotros, mirándonos directamente. Su voz, esa misma mezcla de burlas y amenaza, resonó en la habitación como si proviniera de todas partes a la vez. «Es hora de refrescar la colección». Entonces entendí lo que significaba. No era un simple asesino de la Deep Web. Era una entidad que se alimentaba de nuestra curiosidad, de nuestro miedo, de nuestra conexión con esos mundos prohibidos. Había elegido no solo a Mark, sino a todos los que nos habíamos acercado a él. Intenté cerrar la laptop, desenchufarla, gritar, pero nada funcionó. La figura parecía atravesar la pantalla, y mientras me observaba sentí que el tiempo se dilataba, que mi cuerpo se congelaba en un terror absoluto. Mis amigos intentaban hacer lo mismo, pero la parálisis era colectiva. Todos atrapados frente a la presencia que habíamos invocado sin querer. Y entonces, justo antes de que todo se volviera irreparable, la imagen desapareció. Las computadoras se apagaron y la habitación quedó en silencio absoluto. Nadie habló durante minutos que se sintieron como horas. Habíamos sobrevivido, pero no estábamos libres. Desde aquella noche, la Deep Web dejó de ser un secreto para nosotros. Cada sombra, cada sonido extraño, cada notificación desconocida nos recuerda que el hombre cerdo nunca se ha ido. Mark, Edward, Frankie y yo seguimos adelante, pero nunca volvimos a ser los mismos. Cada risa, cada broma, cada llamada, lleva consigo el eco de aquel viernes de 2018. Y sé que mientras la curiosidad humana exista, habrá alguien, o algo, esperando al otro lado, con una máscara de cerdo y un hacha, listo para actualizar la colección nuevamente. Y así aprendimos la lección más aterradora. Algunos secretos de la Deep Web no deberían ser buscados, porque una vez encontrados nunca te dejan ir. Nunca pensé que mi vida podía transformarse en algo tan oscuro y meticulosamente calculado. Antes de que todo esto sucediera, era una enfermera común, con sueños modestos y un salario que apenas alcanzaba para cubrir mis deudas. Todo cambió hace 5 años, cuando un correo electrónico inesperado llegó a mi bandeja de entrada. Era una invitación para almorzar del Dr. H., un médico prominente en el hospital estatal donde trabajaba. Su sonrisa era encantadora, pero había algo en sus ojos que helaba la sangre. Me ofreció un salario triple si aceptaba participar en lo que llamó un proyecto especial. Al principio,
Pensé que era un error o una broma cruel, pero no lo era. Durante aquel almuerzo, me explicó con calma y precisión el esquema. Bebés nacidos vivos serían sustituidos por cadáveres falsos en los registros de la morgue. Cada detalle estaba calculado: los nombres, las fechas, incluso las expresiones que debía mantener al mostrar el cadáver a los padres. La víctima inicial, yo, debía entregar al bebé viviente a una camioneta negra estacionada discretamente detrás del hospital. La profundidad de la red y la manera en que operaban a través de la Deep Web me dejó sin palabras. Era una red de tráfico que movía miles de dólares por cada bebé, sin restricciones, sin escrúpulos. Al principio, sentí una mezcla de horror y repulsión. Mi estafa financiera personal me había dejado al borde de la bancarrota, y la oferta era demasiado tentadora para rechazarla. El Dr. H no me lo dijo abiertamente, pero insinuó que rechazarlo sería mi sentencia de muerte. Sus amenazas estaban envueltas en una sonrisa tan natural que era imposible distinguir la mentira de la verdad. Con el primer nacimiento, sostuve aquel pequeño cuerpo vivo en mis brazos, mientras otra madre recibía un cadáver perfectamente arreglado. La culpa era insoportable, pero el miedo era más fuerte. Aprendí a duplicar registros, a manipular certificados de defunción, a actuar con una calma glacial mientras mi alma gritaba en silencio. Con el tiempo la rutina se convirtió en algo mecánico. El miedo se mezcló con una extraña adicción al poder y la supervivencia. Cada entrega traía consigo una adrenalina que distorsionaba la realidad. Recuerdo que al tercer mes ya no podía distinguir las noches del día. Mi vida se reducía a secuencias de nacimientos, falsificaciones y entregas. Algunos bebés eran ya cadáveres, pero incluso esos momentos me daban dinero fácil, hasta $2,500 al mes que pagaban por cada caso. Sin hacer preguntas, me volví experta en la falsificación de certificados médicos, en la actuación frente a padres desconsolados, en la logística de entregas discretas. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto monitoreado por cámaras ocultas que vigilaban la lealtad de los empleados. Pero incluso dentro de esta maquinaria, siempre sentí la mirada de la red. La Deep Web no es solo un lugar de comercio, sino un ecosistema que observa y castiga errores con rapidez sorprendente. Cada entrega me hacía parte de un sistema que no perdonaba ni el más mínimo fallo. Aprendí los códigos, los mensajes cifrados, los foros oscuros donde los compradores y vendedores discutían transacciones y precios, como si fueran mercancías comunes. Allí un bebé valía más que cualquier posesión terrenal y menos que la moral que yo había dejado atrás. Me convertí en un engranaje silencioso de un mecanismo que operaba bajo la sombra de la tecnología y la codicia humana. Recuerdo la primera vez que vi a un comprador en persona, una figura encapuchada, manos enguantadas, mirada vacía. Todo había sido preparado con precisión quirúrgica. No podía fallar, no podía dudar. Cada entrega aumentaba mi paranoia. El hospital se convirtió en una cárcel camuflada bajo una fachada de normalidad. Cada compañero de trabajo era un actor inconsciente en mi teatro de horror. Me movía entre pasillos blancos, con el corazón latiendo tan rápido que temía que alguien escuchara el ritmo de mi culpa. Cada documento falsificado era un recordatorio de lo lejos que había caído. Y aún así, cada pago me daba un respiro temporal, una mentira de libertad. Durante 2 años, la rutina fue mi condena. Aprendí a desactivar mis emociones, a no escuchar los llantos, a no mirar demasiado tiempo los rostros de los padres, a memorizar cada patrón de conducta de los guardias y cámaras del hospital. La red me ofrecía una mezcla de miedo, control y dinero, un equilibrio inestable que sostenía mi existencia día tras día. Sabía que cualquier error podía ser fatal, que el Dr. H tenía un alcance más allá de lo imaginable, y que la policía nunca podría tocarme si mantenía mi silencio. Todo era un juego de sombras, donde la luz de la moral se apagaba cada vez que un bebé cambiaba de manos. Todo colapsó hace 2 años. Recuerdo aquel día como si fuera ayer, una entrega rutinaria, un bebé envuelto en mantas, la camioneta negra esperando en la esquina trasera del hospital. Lo que no sabía era que un grupo de la policía cibernética había estado rastreando la red por meses. Hubo un tiroteo breve y confuso. Los disparos resonaban en los pasillos y mis piernas temblaban de miedo. Capturada, llevada a un lugar desconocido, me vi obligada a enfrentar mis crímenes. Durante días la tortura mental y física me quebró, y tuve que cooperar para sobrevivir.
Las conexiones de la Deep Web, las identidades ocultas, los mensajes cifrados, todos salieron a la luz gracias a mis confesiones, llevando eventualmente a la captura del Dr. H y de varios cómplices. Sin embargo, la sensación de estar atrapada por el karma, de saber que la organización aún podría buscarme, se convirtió en mi nueva realidad. Desde entonces, vivo bajo protección, con un cambio de identidad y una rutina de vigilancia constante. Cada ruido extraño, cada sombra, me recuerda que la red no olvida, que la Deep Web no perdona, y que mis errores pasados tienen un precio que no se paga con dinero ni con arrepentimiento. A veces, durante la noche, me despierto con la sensación de que alguien está observando cada movimiento, que cada paso que doy podría desatar nuevamente las cadenas de la organización que ayudé a construir. La culpa es un compañero silencioso, que susurra verdades que no quiero escuchar. Cada día es una lucha para recordar que todavía estoy viva, que todavía tengo un lugar seguro, aunque sea solo una ilusión. Aún así, la pregunta persiste: ¿cómo alguien puede normalizar la atrocidad? Cada entrega, cada documento falsificado, cada mentira frente a padres desesperados me enseñó que la moral puede ser fragmentada y reconstruida según la necesidad, que el miedo y la desesperación pueden corromper incluso a quienes alguna vez creyeron en el bien. La Deep Web es un espejo que refleja la parte más oscura de la humanidad, y yo aprendí que incluso la vida más común puede cruzar la línea de lo inimaginable en un instante. La enfermera que fui, la mujer que todavía habita en mí, lucha diariamente con las memorias que no se pueden borrar, con imágenes que se reproducen en bucle, con la certeza de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Los años bajo protección no han sido fáciles. La rutina de vigilancia y la constante paranoia se han convertido en mi nuevo normal. Cada puerta cerrada, cada cámara de seguridad, cada alarma silenciosa es un recordatorio de que la organización que ayudé a desmantelar no olvida. Las noches son las más difíciles. Me despierto con la sensación de que alguien está al acecho, que cada sombra puede esconder una amenaza. He cambiado de ciudad, de nombre, de rostro casi simbólicamente, pero el pasado me persigue como una sombra que no se puede borrar. A veces me pregunto si valió la pena. Los miles de bebés que pasaron por mis manos, las lágrimas que vi y no pude consolar, las familias engañadas, todo eso pesa en mí como un constante recordatorio de mis fallos. La culpa no se extingue con la ley ni con la protección. Es un fuego lento que consume la parte de uno que aún quiere redimirse. Durante meses, intenté reconstruir una vida normal, pero cada sonrisa falsa frente a conocidos nuevos me recordaba la mentira que llevo por dentro. Las visitas al psicólogo bajo el programa de protección son rituales terapéuticos. Hablo de la culpa, del miedo, de las pesadillas que nunca terminan. A veces, siento que no hay palabras suficientes para describir lo que es cargar con actos que ni siquiera se pueden contar completamente, porque la gravedad de la verdad haría que cualquiera que escuchara se paralizara de horror. La Deep Web no es un lugar físico, es un ecosistema de corrupción que no deja rastros físicos, pero deja cicatrices en quienes participan. Y yo soy una de esas cicatrices vivientes. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico bajo la estricta supervisión de seguridad, recibí un mensaje cifrado que no necesitaba descifrar para saber lo que significaba. Era una foto de un hospital que reconocí al instante, la misma camioneta negra estacionada en la esquina trasera, pero vacía. Nadie firmaba el mensaje, nadie daba instrucciones, solo la certeza de que la red aún existe, de que mi nombre y mi rostro podrían seguir en sus archivos digitales, esperando el momento en que pudiera ser descubierta. Mi corazón se detuvo por un segundo, y supe que no hay paz verdadera para alguien que ha sido parte de algo tan profundo y corrupto. Esa sensación de ser casada, incluso desde un lugar seguro, se convirtió en mi motor de vigilancia constante. Aprendí a valorar cada momento de calma como si fuera un milagro, a no bajar la guardia nunca, a medir cada paso y cada conversación. He aprendido a vivir en la paradoja, segura y amenazada al mismo tiempo, libre pero atada a mi pasado, consciente de que la libertad que tengo es frágil y temporal. El final de esta historia no es heroico. No hay recompensas por sobrevivir a la culpa, no hay aplausos por escapar del sistema. La lección es sombría. Las decisiones desesperadas pueden arrastrarte a un mundo que nunca podrás abandonar completamente, y la red oscura, aunque desmantelada en gran parte,
nunca deja de acechar desde las sombras digitales. La enfermera que alguna vez fui sigue viva, pero fragmentada. Un cuerpo y un nombre protegidos por la ley, pero un espíritu que nunca se liberará de las memorias que llevó y de las sombras que dejó tras de sí. El karma, en su forma más silenciosa y constante, se convirtió en mi único compañero fiel. Cada día me recuerda que la moral es un hilo frágil, que la desesperación puede ser un puente hacia el abismo, y que incluso cuando crees que has escapado, la oscuridad de la Deep Web puede alcanzarte de formas que la ley y el tiempo no pueden borrar. Así, vivo, pero con la certeza de que algunas historias no tienen un cierre feliz. Simplemente continúan latentes, esperando a que algún día las decisiones del pasado nos alcancen nuevamente. Nunca pensé que la distancia podría ser tan cruel. Amanda y yo habíamos compartido casi toda nuestra vida desde la secundaria, y la idea de casarnos siempre flotaba en el aire entre risas, planes y promesas de futuro. Pero la realidad de la adultez nos golpeó con su crudeza. Los ahorros eran insuficientes para la boda que soñábamos, y Amanda recibió una oferta que parecía un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Un contrato temporal de 4 meses en Corea del Sur, como asesora para una emergente empresa tecnológica. La oportunidad era increíble, pero nos separaba por primera vez en 7 años. Las primeras semanas fueron un tormento silencioso. Cada notificación de su teléfono me hacía temblar. Cada retraso en nuestras videollamadas a las 3 de la mañana se convertía en un abismo de ansiedad. Había leído demasiado sobre mafias asiáticas, sobre mujeres occidentales desaparecidas, historias que se quedaban pegadas en la piel, imposibles de sacudir. Amanda trataba de tranquilizarme. Me contaba de su compañera de habitación, Shizune, una japonesa de sonrisa constante y palabras suaves, que compartía su rutina y sus risas nocturnas. Esa compañía me daba un respiro, una especie de certeza mínima de que Amanda estaba a salvo. Aunque la distancia me devoraba, todo parecía sostenerse por un hilo. Hasta aquella noche. Era jueves, y en la empresa se celebraba una fiesta de disfraces. Amanda me había enviado fotos en vivo de sus colegas disfrazados de personajes de anime y superhéroes, pero a medida que la noche avanzaba, sus mensajes cesaron. A las 3 de la mañana, hora de nuestra llamada, su ventana de Zoom permanecía en negro. La ansiedad se convirtió en pánico. Sin poder soportar la espera, busqué distracciones en línea y terminé entrando a un grupo de Facebook sobre Corea. Allí, entre memes y noticias, apareció un enlace que prometía el video viral del momento. No debería haber hecho clic. El video era de mala calidad, apenas un pixelido que permitía distinguir figuras humanas. Una mujer rubia, desnuda y atada, con una máscara que decía perra, aparecía inmóvil. Un hombre con máscara de samurái se acercaba con una katana que brillaba bajo una luz fría. Lo que siguió fue tan rápido como insoportable. La katana cortó a la mujer por la mitad. El estómago se me revolvió y mis manos temblaban mientras intentaba llamar a Amanda, a Shizune. Nada. No contestaban. Intenté racionalizar, pensé que era un montaje, una broma macabra de internet, pero algo en la ambientación, en la seguridad de la habitación, en la manera en que la cámara temblaba me decía que no era ficción. Decidí mirar las fotos que Amanda había enviado desde la fiesta, buscando cualquier rastro de seguridad, y allí estaba. En el fondo de una de las fotos, apenas visible, la silueta de un hombre con máscara de samurái, demasiado cerca, demasiado incongruente con la celebración alegre de la oficina. Mi teléfono vibró. Una videollamada. La pantalla mostró a Amanda y a Shizune, ambas atadas con máscaras idénticas a la de la mujer del video. El corazón me explotaba, el terror me inmovilizaba. La voz del samurái retumbó desde el altavoz, fría y metálica, exigiendo $2,000 en 10 minutos o las cortaría. La amenaza era clara y absoluta. No había margen de negociación. Mis manos temblorosas buscaron los ahorros que habíamos reservado para la boda. Transferí cada centavo, rezando en silencio mientras el reloj parecía correr en cámara lenta. La transferencia se completó. El samurái repitió la advertencia: no llames a la policía. Y luego el silencio. Días de agonía siguieron. Cada notificación, cada timbre de la puerta me hacía saltar. Amanda apareció finalmente en mi puerta, desorientada, pálida, pero viva. Shizune no estaba. Nadie dijo palabra sobre lo ocurrido.
Solo miradas vacías, recuerdos reprimidos. Intenté preguntar, comprender, rescatar fragmentos de la verdad, pero el muro de silencio era absoluto. Con el tiempo seguimos con nuestras vidas. Nos casamos, construimos una familia, y en apariencia todo parecía normal. Pero la sombra del terror nunca desapareció. Cada vez que escucho una alerta de videollamada, un sonido extraño en la calle, o incluso veo una máscara japonesa en alguna tienda, el recuerdo vuelve, silencioso y punzante, recordándome que el horror no siempre se termina cuando termina la amenaza. Los días posteriores a la aparición de Amanda fueron un laberinto de silencios y miradas vacías. Cada gesto, cada palabra, estaba cargado de una tensión invisible. Amanda volvía a casa con su sonrisa forzada, pero en sus ojos se escondía algo que no podía nombrar. Un miedo que parecía vivir dentro de ella como un huésped silencioso. Intenté hablar, buscar explicaciones, pero cada intento se encontraba con un muro de negaciones, de evasivas, como si nombrar el horror lo hiciera más real, más cercano. Yo, por mi parte, vivía en un estado de vigilancia perpetua. Cada notificación de teléfono era un sobresalto. Cada sombra al otro lado de la ventana un posible regreso del samurái. Me sumergí en la Deep Web, obsesionado, buscando cualquier pista, cualquier indicio de quién podía estar detrás de aquel horror. Aprendí a navegar en foros oscuros, a interpretar hilos cifrados, a identificar imágenes manipuladas y vídeos con marcas digitales que traían consigo la certeza de que lo que habíamos visto no era ficción. Cada enlace, cada mensaje encriptado, parecía un mapa de la psique de alguien que disfrutaba del miedo, que encontraba placer en la angustia de otros. Pero también descubrí algo más. No estábamos solos en nuestra experiencia. Historias de mujeres desaparecidas, de videos como aquel, de hombres con máscaras de samurái circulaban en la red oscura, siempre con el mismo patrón: dinero, miedo, silencio. La magnitud de la organización que operaba tras esos videos era casi imposible de comprender. Y aunque la lógica me decía que debía buscar ayuda legal o policial, el recuerdo de la advertencia del samurái me mantenía paralizado. Cada paso en falso podía ser fatal. Los años pasaron, pero la herida no cicatrizó. Amanda y yo nos casamos, tuvimos hijos, construimos un hogar, pero la sombra de aquel samurái permanecía. En ocasiones me encontraba observando la cámara de seguridad del vecindario, revisando la puerta principal una y otra vez antes de dormir. Amanda, aunque aparentemente tranquila, todavía tenía noches de insomnio, despertando en medio de la madrugada, temblando y con los ojos llenos de pánico. Nunca habló de lo que le sucedió en Corea, ni de Shizune, ni del miedo que había sentido al borde de la muerte. Solo sabía que el silencio era la forma en que sobrevivimos. Una noche, 5 años después de aquel episodio, mientras acomodaba los juguetes de mis hijos, recibí un mensaje en un correo electrónico desconocido. Sin asunto, solo un archivo adjunto. La curiosidad y el terror me obligaron a abrirlo. Era un video, pixelado y borroso, pero inconfundible. Una figura con máscara de samurái caminaba lentamente, llevando consigo algo que parecía un paquete. El corazón me dio un vuelco. Lo cerré inmediatamente. Bloqueé la dirección, pero la sensación de amenaza regresó con la fuerza de un golpe. Esa fue la última lección. El miedo nunca desaparece completamente, solo se aprende a convivir con él. Amanda y yo seguimos con nuestras vidas, seguimos riendo, celebrando cumpleaños, sosteniéndonos en los momentos difíciles, pero el recuerdo de la Deep Web del samurái, de la fragilidad de nuestra seguridad, permanece como un eco silencioso. Nos enseñó que incluso en el amor más fuerte y la relación más cercana, hay límites que la distancia y el peligro pueden traspasar. Y que a veces, sobrevivir significa aprender a mirar hacia adelante con ojos abiertos, sabiendo que el pasado puede volver en cualquier instante. En el silencio de nuestra casa, mientras nuestros hijos duermen, a veces siento esa misma ansiedad, ese mismo latido acelerado, y recuerdo que hay lugares en la red, sombras y rincones ocultos, donde el terror se recrea y se multiplica, esperando a quienes se atrevan a mirar demasiado. Y en esas noches sostengo la mano de Amanda, y aunque la amenaza ya no está presente físicamente, su sombra vive en nosotros, recordándonos que algunas pesadillas no terminan nunca, solo cambian de forma. Nunca
Nunca pensé que una rutina tan sencilla pudiera convertirse en una pesadilla que marcaría mi vida para siempre. Teresa era más que una compañera de trabajo. Era una presencia constante de alegría silenciosa en los pasillos fríos del almacén donde pasábamos nuestras horas. Responsable, simpática, siempre sonriente, nunca llegaba tarde ni faltaba, y aún así, detrás de esa rutina impecable había una vida llena de preocupaciones. Un hijo pequeño, un hogar prestado en un país extraño, la incertidumbre constante de alguien que lucha por sobrevivir lejos de su tierra. Recuerdo el día en que todo cambió. Teresa nunca apareció. Primero pensamos que era algún retraso, un imprevisto, una enfermedad ocasional. Pero los días pasaron y no hubo llamadas ni mensajes. Su ausencia comenzó a sentirse extraña, pesada. Intentamos contactarla, pero su teléfono estaba apagado. Sus redes sociales no mostraban actividad. Una alarma silenciosa creció dentro de mí, un instinto que no podía ignorar. Fue entonces cuando una amiga suya recibió un video. Teresa lo había enviado desde Facebook, antes de desaparecer, y verlo fue como abrir una puerta a un mundo que no sabíamos que existía. En él la cámara temblaba mientras Teresa conducía sola por una carretera desierta. Su voz, normalmente tranquila y alegre, estaba cargada de miedo. «Hay algo, no sé qué hacer», murmuraba. Y entonces apareció, una furgoneta negra estacionada al borde del camino, con hombres sacando bolsas de basura que no parecían bolsas normales. Dentro había cuerpos, brazos, piernas, cabezas. Lo veía todo, con una claridad que helaba la sangre. No podía dejar de temblar mientras lo reproducía una y otra vez. Lo que más me aterrorizaba no era solo la brutalidad de lo que mostraba el video, sino la certeza de que Teresa había visto algo que no debía. Avisamos a la policía. Describimos cada detalle, cada minuto de aquel recorrido macabro que ella había capturado con manos temblorosas. Pero la policía parecía nerviosa, cautelosa, y la historia que contábamos parecía flotar en un espacio que nadie quería tocar. La vecina, con voz temblorosa, nos contó lo que todos temíamos. Teresa y su hijo habían partido en una camioneta negra similar a la del video y no habían regresado. 2 días después, cerca del almacén, encontraron restos desmembrados de Teresa en un contenedor. La noticia nunca apareció en los medios, como si alguien hubiera decidido que no debía salir a la luz. Y la cosa más horrible de todo, su hijo desapareció sin dejar rastro. Fue entonces cuando Internet habló. El video comenzó a circular primero en grupos cerrados de Facebook, luego en foros más oscuros. Los comentarios eran breves, codificados, pero aterradores. Hablaban de los desmembradores de la Deep Web, de mafias que recolectaban cuerpos para subastas clandestinas en sitios donde lo imposible se convertía en entretenimiento sádico para quienes podían pagar. Mujeres, hombres, niños, todos eran mercancía. Y allí estaba Teresa en el momento equivocado, viendo demasiado su hijo atrapado en un destino que apenas podíamos imaginar. Algo extraño comenzó a ocurrir. Los comentarios desaparecían solos, como si alguien los borrara desde dentro. Nadie podía guardar evidencia, los enlaces se caían, los archivos se corrompían misteriosamente. Y en medio de todo esto, la sensación de impotencia era absoluta. Sabíamos que el peligro era más grande que nosotros, que la realidad se extendía más allá de las calles vacías, más allá de la policía, hasta las sombras más oscuras de Internet, donde los ojos de los poderosos podían mirar y decidir el destino de los inocentes con un clic. Cada noche me despertaba pensando en Teresa y su hijo. ¿Dónde estaba él? ¿Estaba vivo o...? La culpa se enredaba en mi pecho. Sentía que había fallado como amiga, que no había hecho lo suficiente para protegerla. Y lo peor era la certeza de que la verdad estaba allá afuera, en la Deep Web, en lugares que no se podían nombrar, en videos que existían solo para quienes estaban dispuestos a mirar sin escrúpulos. El miedo comenzó a infiltrarse en mi vida cotidiana. Cada camioneta negra que pasaba por la calle me hacía estremecer. Cada sonido extraño en la noche me recordaba el temblor en la voz de Teresa. Empecé a investigar, a seguir pistas, a intentar encontrar algo que pudiera indicarnos dónde estaba su hijo. Pero cuanto más me adentraba, más oscura se volvía la red, más evasivas las sombras que parecían jugar con nosotros. Todo parecía diseñado para atrapar a los curiosos, para desaparecer a aquellos que se atrevían a mirar demasiado. La Deep Web no era solo un mito.
Era un lugar donde la maldad humana tomaba forma tangible. Foros ocultos, subastas de cuerpos, listas de nombres, registros que desaparecían al instante, conexiones que solo podían seguirse mediante códigos y cifrados imposibles de rastrear. Cada mensaje, cada indicio que encontrábamos, nos llevaba a un callejón sin salida, un laberinto donde las reglas de la realidad se distorsionaban y la muerte se comercializaba con la frialdad de un mercado bursátil. Empecé a recibir amenazas anónimas, correos electrónicos que desaparecían, cuentas que se borraban, llamadas con silencio absoluto. Era como si alguien supiera que yo estaba demasiado cerca de la verdad, demasiado cerca de un horror que debía permanecer oculto. Y en medio de todo esto, la ausencia de Teresa y de su hijo se volvía una herida abierta, un dolor constante que nadie podía aliviar. La obsesión de encontrar respuestas me consumía. Pasaba horas frente a la pantalla, descifrando enlaces, buscando pistas en foros que parecían vacíos, observando patrones que nadie más veía. Cada fragmento de información que lograba obtener era como una pieza de un rompecabezas que no debía armarse. Sabía que cuanto más investigaba, más riesgo corría, pero no podía detenerme. Teresa y su hijo eran demasiado importantes. Su miedo, su inocencia, su vida. Todo pendía de un hilo invisible que solo los desmembradores de la Deep Web podían controlar. Mientras tanto, los rumores continuaban. Se hablaba de la participación de gente poderosa, de familias influyentes que compraban la brutalidad como si fuera arte. La sensación de impotencia se mezclaba con rabia, y el horror se convertía en una sombra que me seguía incluso cuando cerraba los ojos. Cada noche, antes de dormir, revisaba la red por última vez, esperando algún indicio de vida de su hijo, alguna señal que pudiera indicarnos que todavía había esperanza. Pero lo que encontraba eran fragmentos de videos eliminados, nombres tachados, archivos que solo podían abrirse por unos segundos antes de desaparecer. El mundo que Teresa había visto con sus propios ojos no era solo un crimen. Era un sistema entero diseñado para ocultar, desaparecer y aterrorizar. La narración de Teresa en aquel video, la visión de la furgoneta negra, los cuerpos, todo se mezclaba en mi mente en un ciclo interminable de terror, desesperación y culpa. Y mientras el mundo continuaba ignorando lo ocurrido, mientras la policía parecía impotente y la prensa jamás publicó una línea, yo sentía que la oscuridad de la Deep Web no solo había atrapado a Teresa y a su hijo, sino que había comenzado a envolverme a mí también. Paso a paso, en cada búsqueda desesperada, en cada intento de comprender lo incomprensible. Finalmente, después de semanas de rastreos, pistas y fragmentos, entendí la verdad, aunque me costara aceptar lo inevitable. El hijo de Teresa nunca apareció porque había sido atrapado junto a ella desde el principio. La furgoneta negra no solo estaba transportando bolsas, estaba seleccionando víctimas y Teresa con su hijo había sido elegida por ver lo que no debía. No había escapatoria, no había rescate. La policía, las autoridades, los sistemas de vigilancia, todos estaban controlados o manipulados por quienes operaban en ese mundo oscuro que nadie quería reconocer. Aquella noche recibí un último correo anónimo. No contenía palabras, solo un enlace. La curiosidad, la desesperación, me hicieron abrirlo. Era un video. Breve, distorsionado pero inconfundible. La última imagen de Teresa y su hijo. Sus ojos, llenos de terror, mirando a la cámara, sabiendo que habían sido condenados. Luego, silencio. La pantalla quedó negra y con ella mi última esperanza. Comprendí entonces que la Deep Web no era solo un lugar. Era un abismo donde los invisibles manejaban la vida y la muerte como si fueran simples mercancías. No existían héroes. No había justicia para quienes miraban demasiado. La narración de Teresa, su coraje al grabar aquel video, había sido en vano, y su desaparición se convirtió en una advertencia muda para todos los que intentaran desafiar aquel mundo. Hoy, cada vez que pienso en ella, siento un vacío imposible de llenar. La imagen de su rostro y el de su hijo permanecen en mi memoria, y la certeza de que lo que vimos no era ficción me acompaña cada día. La Deep Web sigue ahí, oscura y silenciosa, esperando que alguien más mire demasiado, que alguien más pague con su vida por la curiosidad de saber. Nunca olvidaré a Teresa, ni a su hijo. Y aunque lo intente, sé que el dolor y el horror de lo que presenciamos seguirán conmigo.
recordándome que hay secretos que no deberían ser vistos, horrores que no deberían existir, y un mundo oculto donde la maldad humana se despliega sin límite ni castigo. Nunca olvidaré la primera vez que escuché hablar de la Deep Web. Tenía 17 años y, como cualquier adolescente curioso, estaba obsesionado con todo lo prohibido o misterioso que se podía encontrar en Internet. Mi amigo Frank, un hacker entusiasta con más códigos que amigos, mencionó en clase un día que había sitios que nadie podía rastrear, lugares donde la información más oscura y secreta estaba al alcance de un clic. Si tienes estómago, me dijo, podrías ver cosas que ni en tus peores pesadillas imaginas. Su tono no era de amenaza, sino de orgullo, como quien presume un trofeo macabro. Aquella tarde, en mi cuarto, frente a la luz azulada de mi computadora portátil, sentí una mezcla de miedo y adrenalina. Frank me había enviado un enlace por un chat cifrado, algo que él llamaba una puerta a lo prohibido. Mi corazón latía rápido mientras lo copiaba en el navegador especial que necesitaba para entrar en la Deep Web. Esperaba encontrar archivos secretos, conspiraciones gubernamentales, o tal vez fotos y documentos que ningún humano normal debería ver. Pero nada me preparó para lo que realmente encontraría. La página cargó lentamente y apareció un menú extraño, dividido en categorías que ya de por sí causaban incomodidad: experimentos, objetos raros, comidas exóticas. La curiosidad me pudo más que el miedo. Hice clic en comidas exóticas, pensando ingenuamente que serían videos de chefs preparando animales poco comunes, quizá insectos o reptiles, algo extremo pero aceptable. Lo primero que vi me paralizó. Una cámara enfocaba una cocina impecable, moderna, y un hombre vestido con uniforme de chef saludaba a la audiencia con una sonrisa carismática. Casi 2000 personas lo observaban en vivo, escribiendo comentarios ansiosos. La escena parecía completamente normal al principio. El chef cortaba vegetales con precisión, explicando las técnicas y los tiempos de cocción. Pero la intensidad de los comentarios me hizo fruncir el ceño. Palabras como "ya quiero ver el ingrediente principal" y "no puedo esperar más" llenaban el chat. La anticipación era casi religiosa. Al principio pensé que era algún animal exótico, tal vez algo prohibido en otro país, y una sensación de asco mezclada con fascinación se abrió paso en mi mente. Pero entonces el chef se dirigió hacia un refrigerador pequeño y lo abrió lentamente, haciendo un gesto dramático hacia la cámara. Mi respiración se detuvo. Allí estaba, una pierna humana, real, sangrienta, cruda y cubierta de hielo. El chef sonrió ampliamente como si estuviera revelando el ingrediente más valioso de su menú, y comenzó a cortarla en finas rodajas, ignorando cualquier intento de decoro. Sentí que el estómago se me revolvía. El horror era absoluto. No podía apartar la vista, atrapado por una mezcla de miedo y repulsión. Los comentarios en el chat se llenaban de euforia morbosa. "Sí, córtala. Qué delicia, chef. Voy a comprar un plato". No podía comprender cómo personas podían emocionarse ante algo tan monstruoso. Traté de cerrar la ventana, pero mis manos temblaban, y por un instante pensé que si lo hacía, perdería la oportunidad de ver qué haría después. Cuando finalmente logré mirar a Frank al día siguiente, su expresión era de diversión y un orgullo inquietante. Me explicó que aquel tipo de platos se vendían en la Deep Web, que había gente dispuesta a pagar miles de dólares por probar carne humana cocinada de forma profesional, como si fueran manjares gourmet. Frank parecía fascinado. Yo estaba aterrorizado. Le dije lo que sentía, lo insulté por enviarme ese enlace y cerré todo de un golpe, jurando nunca volver a acercarme a la Deep Web. Pero no pude borrar la imagen de mi mente. La pierna humana, los cortes perfectos del chef, la euforia en los comentarios. Todo regresaba en pesadillas nocturnas. Incluso durante el día, al cerrar los ojos podía ver la escena. La cocina brillante, el cuchillo deslizándose con precisión, la sonrisa del chef y los murmullos en línea que celebraban lo imposible. Mi curiosidad me había llevado a conocer un mundo que, una vez visto, no podía desver. Desde entonces evitaba cualquier conversación sobre tecnología profunda. No mencionaba la palabra Deep Web, ni frente a amigos ni frente a extraños. Incluso cambié mis hábitos en Internet. No exploraba enlaces desconocidos, no abría archivos sospechosos. Sin embargo, cada vez que escuchaba sobre mercados negros, chefs exóticos o videos virales,
Sentía un escalofrío que me recordaba aquel día. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de mi mente y, aunque físicamente había cerrado la ventana de mi computadora, aquella puerta permanecía abierta, y el recuerdo del chef caníbal acechaba en cada sombra. La obsesión que me produjo aquella experiencia se mezcló con la culpa. Culpa por mi curiosidad, por mi deseo de ver lo prohibido, y por la certeza de que había sido parte de esa audiencia, aunque fuera de manera pasiva. Pensé en las víctimas, en los compradores enfermos, en Frank y su indiferencia, y sobre todo en mí mismo, atrapado entre el asombro y el terror, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. El mundo detrás de la pantalla era más oscuro de lo que había imaginado. La Deep Web no era solo un lugar de secretos y conspiraciones, era un espacio donde lo moralmente inaceptable se consumía como entretenimiento, donde la línea entre lo real y lo imaginario desaparecía, y donde la curiosidad podía costarte la paz mental para siempre. Cada noche, al apagar la luz, sentía que los ojos del chef me observaban, que los comentarios entusiastas de su público eran un eco que no se apagaba, y que la pierna humana que vi ese día seguiría persiguiéndome hasta el último de mis días. Aprendí, tarde y de la forma más traumática posible, que hay curiosidades que el ser humano no está hecho para satisfacer, y que, a veces, la ignorancia es un escudo más seguro que la información prohibida. Pero aunque intentara convencerme de eso, cada vez que pasaba frente a un mercado, un restaurante, o simplemente veía la cocina de alguien, mi mente hacía un viaje involuntario a aquella pantalla azul, a aquel chef carismático y a la pierna humana que me mostró la cara más oscura de la curiosidad. Mi vida cotidiana se llenó de pequeñas precauciones. Revisaba 2 veces los enlaces antes de abrirlos. Evitaba discusiones sobre lo extremo con mis amigos. Y trataba de no pensar en Frank, aunque sabía que él seguiría explorando y riéndose de cosas que yo nunca querría volver a ver. La imagen estaba grabada en mi memoria, imposible de borrar. Cada noche, al intentar dormir, el recuerdo volvía en forma de pesadillas. No eran sueños comunes. El chef, la pierna, los comentarios delirantes. Todo se repetía con una nitidez que me obligaba a despertar sudando y con el corazón desbocado. Intenté racionalizarlo, decirme que era solo un video, que no había participado en nada, que era un espectador involuntario. Pero la mente humana no olvida lo que su curiosidad ha querido ver. Pasaron semanas después de aquel fatídico día, pero la obsesión y el terror no disminuían. Al contrario, parecían crecer. Cada vez que intentaba distraerme con música o videojuegos, la imagen del chef y la pierna humana aparecía en mi mente como una sombra insistente. Incluso la luz del sol parecía insuficiente para borrar las sombras que aquel video había dejado dentro de mí. Me había prometido no volver a tocar la Deep Web, y lo cumplí, pero la línea entre lo prohibido y lo cotidiano se había difuminado de manera irreversible. Una noche, incapaz de dormir, me encontré revisando viejas conversaciones con Frank. No quería, pero algo en mí necesitaba entender cómo alguien podía normalizar lo que yo había presenciado. Sus mensajes eran como fósforos en la oscuridad, una mezcla de sarcasmo, admiración por lo prohibido y frialdad absoluta. Si crees que eso fue malo, apenas estás rascando la superficie, me escribió en un mensaje que jamás respondí. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza. Sentí un escalofrío. ¿Cuánto más había allá afuera, en la Deep Web, que nunca había imaginado? Pasaron los meses y mis pesadillas se volvieron más vívidas. Ya no era solo el recuerdo del video. Ahora soñaba con cenas clandestinas, con cocineros que se movían entre las sombras y clientes con máscaras que aplaudían ante lo impensable. Despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y temía abrir los ojos, como si la realidad pudiera imitar mis sueños y traer el horror a la vida real. Cada sonido en mi casa, cada golpe de la puerta, me hacía pensar que alguien me estaba observando, que tal vez Frank o alguien más sabía que yo había visto eso, y que no debía olvidarlo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vi un pequeño restaurante que había abierto recientemente. Algo en el letrero me llamó la atención: Cocina Internacional. Me acerqué por simple curiosidad, pero el olor, la disposición de los utensilios y la forma en que el chef movía los cuchillos me hicieron retroceder. Era imposible, claro, que fuera él,
pero mi mente mezclaba la realidad con el recuerdo de la Deep Web. Ese día entendí que el horror que había visto no estaba solo en la pantalla. Había dejado un rastro en mi forma de percibir el mundo, un filtro de miedo que todo lo convertía en potencial amenaza. Intenté distraerme con la escuela, los amigos, incluso con tareas que requerían concentración, pero todo era insuficiente. Frank seguía apareciendo en mi mente como un recordatorio de mi curiosidad. Pensé en bloquearlo, cambiar de número, desaparecer de su radar digital, pero sabía que no era suficiente. La herida estaba dentro de mí, no afuera. Cada vez que alguien mencionaba la Deep Web, aunque fuera de manera trivial, sentía el mismo terror mezclado con morbo que me había atrapado aquel día frente al monitor. Fue entonces que comprendí algo terrible. La experiencia me había cambiado para siempre. Ya no podía mirar ciertos alimentos, ciertos cuchillos, o incluso a las personas comiendo, sin recordar aquel video. No era solo un recuerdo, era un trauma que se infiltraba en la vida cotidiana, una cicatriz invisible que nadie podía ver, pero que yo sentía con cada latido. La curiosidad que me había llevado a entrar en ese mundo oscuro me había marcado, y no había marcha atrás. Pasaron años, crecí, cambié de ciudad, incluso logré mantener una vida relativamente normal, pero la sombra del chef y su pierna humana nunca desapareció. En mis pesadillas aparecía siempre, a veces mezclado con rostros conocidos, otras veces con figuras borrosas que aplaudían mientras el cuchillo se deslizaba con precisión. Cada cierto tiempo, recibía un mensaje de Frank, con un enlace o un comentario críptico que me recordaba que la puerta a la Deep Web seguía abierta para quienes tenían la temeridad de mirar. Finalmente, un día comprendí que no podía luchar contra los recuerdos. No podía olvidar ni borrar la experiencia. Lo único que podía hacer era vivir con ello, reconocer que mi curiosidad me había enseñado la cara más oscura de la humanidad y que la imagen de esa pierna humana, cocinada con una sonrisa carismática, sería parte de mi vida para siempre. No había redención ni consuelo, solo la aceptación de que ciertos secretos, una vez descubiertos, cambian para siempre a quien los conoce. Nunca volví a abrir un enlace de la Deep Web. Nunca intenté buscar más videos ni historias similares. Aprendí a evitar la tecnología que pudiera acercarme a lo prohibido, a cerrar cada puerta antes de que la curiosidad me atrapara nuevamente. Pero la memoria no es un interruptor que se pueda apagar. Cada vez que cerraba los ojos, cada vez que escuchaba la palabra chef o plato exótico, el recuerdo volvía, con la misma intensidad de aquel primer día. La lección estaba clara. Hay cosas que la curiosidad humana no debería descubrir. Y hay mundos oscuros que existen solo para recordarnos que el deseo de saber puede ser más peligroso que cualquier otra amenaza. Al final, entendí que la Deep Web no es solo un espacio de secretos. Es un espejo de los deseos más oscuros de la humanidad. Y yo, por curiosidad, había mirado demasiado cerca. El chef caníbal, su sonrisa, la pierna humana y los comentarios delirantes de miles de espectadores, todo eso quedaría conmigo hasta mi último suspiro, recordándome que hay límites que nunca deberíamos cruzar, incluso con la mejor intención de aprender o explorar. Porque en la Deep Web, el precio de la curiosidad puede ser más alto que cualquier horror imaginable.